Buenas noches, ¿me escuchan? Para poder compartirla después. Listo, entonces les decía que me permito en esta noche, en este encuentro con ustedes, tener dos objetivos. Lo primero es que sea lo más directo posible, porque esta plataforma que estamos trabajando en este momento nos permite 40 minutos, ¿de acuerdo? Nos permite 40 minutos. Entonces yo le voy a pedir el favor que eh, los optimicemos. En caso de que veamos necesario eh, ampliar más el tiempo, tendríamos que salir y volver a ingresar por el mismo usuario. ¿Me comprendieron? Sí. Ya, listo. Eso, muy bien. Ustedes tienen ahí en sus pantallas un microfonito que está por aquí arriba, no sé si es por aquí arriba, creo que les sale a ustedes o no sé dónde. ¿Me pueden decir, por favor, si están viendo mi pantalla en este momento? ¿Están viendo mi pantalla? No, Sí, yo no la profesor. veo. El micrófono está en el lado izquierdo al final de la pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. Le Sí, damos a ahí. apagarlo. Que lo Le apaguen damos, bien. le damos silenciar. Le dan silenciar, por favor. Listo. Entonces, y me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí, Sí, la sí, sí. pantalla la estamos viendo. Sí, la pantalla se está viendo. Listo. Entonces, voy a arrancar por presentarles un poquito esta imagen del curso. Entonces, ustedes en este curso, lo que están viendo es básicamente lo que ustedes ven como alumnos, ¿cierto? Entonces ven al principio los datos míos, que ya muchos los tienen, me conocen, yo creo que ya están aburridos de ver esos datos. Luego la bienvenida, una prueba diagnóstica que algunos me han enviado. Esa prueba diagnóstica no tiene pues como nota que pese al final pues como un porcentaje, ¿cierto? No tiene pues como una nota. Esta es la bienvenida. Listo. Es también. Entonces, esa nota, esa prueba diagnóstica no tiene un porcentaje, pero sí es orientativa y me ayuda a mí para ubicarme en, en el sentido de que les puedo enseñar, ¿cierto? Dónde puedo enfocarme para el trabajo y Se demás. cortó la comunicación. Luego, ustedes deberían de tener acá, ustedes no han visto una guía de actividades, muchachos. ¿No han visto ustedes una guía de actividades? Ah, es que este no es el... Sí, señor. Sí, yo les pido aquí, me, me disculpan, este curso, como yo tengo dos cursos de psicología, estoy metido en el que no es. Ya veo Hay que dos estoy... actividades descritas. Sí, hay unas actividades descritas. Disculpen un segundo, que es que creo que me metí al curso que no es. Es que tengo dos cursos, entonces veo que me metí al que no es. Voy a ubicarme en el curso de ustedes, ¿de acuerdo? Psicología, bloque 2 este. Qué pena con ustedes. Bloque 2. Exactamente. Vista en vivo. Un segundito. Bueno, entonces les decía que ahí tienen una prueba diagnóstica que básicamente es como más orientativa que para calificación cuantitativa. El hecho de que no puntúe dentro de la nota final no quiere decir que no se deba hacer, es bueno que la hagan porque de alguna manera a mí me ayuda para orientar el trabajo, ¿cierto? Y debajito tiene una cosa que se llama guía de actividades, que yo les pido que sean muy juiciosos con esa guía. Ustedes han visto que yo les organicé las 4 semanas. Pueden ver ahí, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Señor. Si ustedes siguen esa guía tal como está ahí, ustedes no deberían de presentar ningún inconveniente, ¿cierto? Miren que por trabajo son prácticamente 2 semanas. 2 semanas. Hay Entonces, plazo hasta mañana para la guía diagnóstica. sí, Para la actividad diagnóstica. sí, hay plazo, la pueden hacer hasta mañana, miren. Entonces, cada semana dice de dónde hasta dónde. Hasta mañana la primera semana. Listo, entonces
a partir de mañana prácticamente esta parte debería de quedar vista, ¿cierto? Y empezaríamos la otra parte, que es como la de la semana 19 al 25, que termina con el envío de la actividad. Que ahí están, son Sí, dos actividades simplemente que se encuentran descritas, ¿cierto? Se encuentran descritas. Esa guía, ojalá ustedes la copien y la peguen en un Word o la tienen ahí directamente en línea. Si siguen esa guía, les aseguro, mis queridos hermanos, que no van a tener ningún inconveniente, ¿cierto? Ningún sí, inconveniente. señor. Los plazos, yo tengo aquí unos plazos de entrega, el 25 de abril y el otro el 5 de mayo. Sí, señor. Como plazo máximo puedo colocar 3 días más después del 5 de mayo para recibir las dos actividades, es decir, hasta el 8 o incluso 9 de mayo. Pero con una calificación menor. La primera sí, la segunda se las puedo respetar. ¿Listo? La calificación va de 1 a 100, ¿cierto? De 1 a 100, porque esta plataforma funciona así. Es decir, que para poder pasar la actividad tendrían que tener 55 puntos para arriba o 60 puntos para arriba. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces, Buenas noches. sí, buenas noches. Ah, profesor, ¿cómo les ha ido? Bien. ¿Alguna pregunta? No, estaba apenas probando el... Ah, bueno, bueno. Ya, bueno. Listo. Entonces, ¿cómo envían las actividades? Que es que en el curso pasado que dicté tuve muchas dificultades con eso. Entonces después recibí unos mensajes diciéndome algunos alumnos que yo no les había calificado las actividades y resulta que es que no me las habían enviado por la plataforma, sino por el correo. Entonces ustedes pueden ver que, por ejemplo, en la prueba diagnóstica, que es esta, ustedes tienen que darle aquí donde dice subir actividad, ¿cierto? Clican ahí e inmediatamente se les debe abrir el enlace que van a mandar, ¿cierto? El enlace que van a mandar, vamos a poner aquí un ejemplo, ¿cierto? Lo adjuntan y ella queda subido directamente. ¿Ven? Cuando ustedes verifiquen acá, le dan enviar. ¿Listo? Y queda enviada. Queda enviada. Ese es un ejemplo. Para las actividades normales, es decir, la actividad 1 y la actividad 2, que vemos aquí actividad 1, usted clica ahí, va a ver que se despliega como la información de la actividad, otra vez lo mismo, le explica qué hacer, cuánto vale, mi número de teléfono en caso de que tenga alguna necesidad, alguna emergencia, ¿cierto? Alguna aclaración, y le va a dar lo mismo, subir actividad, ¿de acuerdo? Y adjunta la actividad. ¿Queda claro cómo se suben las actividades? Sí, profesor. Sí, estamos claros, profesor. O Maravilla. sea, y si se hacía en Word normalmente, como veníamos trabajando, también se puede enviar así de la manera. Sí, usted no es sino que le dé ahí, miren que cuando uno le da aquí en la actividad 1, miren, esperen un segundito que cargue aquí el sistema, y usted le da en subir actividad, él le lee todos los tipos de archivos que usted tenga, ¿ves? Entonces usted verá si lo sube en PDF, en Word, si hizo un video, si hizo lo que sea, usted lo sube ahí, ¿de acuerdo? Entonces cualquier tipo de actividad de formato que usted tenga, el sistema lo va a reconocer automáticamente. ¿Me hago entender? Sí, cómo no, profesor. Listo, Sí, señor. no hay como, digámoslo así, no hay ninguna dificultad en ese sentido. Entonces ya ustedes lo suben y cuando yo lo califique, yo voy a poner aquí una imagen de facilitador para que ustedes vean cómo lo vería yo y sepan qué es lo que yo veo, ¿cierto? A mí me gusta mucho explicar esto porque a veces los compañeros se pierden. Por ejemplo, en esta prueba diagnóstica, lo que yo voy a ver es este sistema así y le voy a dar aquí calificar envíos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esos compañeros ya tengo aquí varios para calificar. Ve, ya he calificado varios, como 2 o 3 y se borró. Entonces yo descargo el documento
lo leo y le escribo y le califico. Por ejemplo, en las pruebas diagnósticas le estoy colocando 100 puntos pues, por la participación. ¿De acuerdo? No había visto todo esto, compañeros, me llenaron de trabajo. Entonces, muy bien. Esto es lo que yo veo y esto es lo que yo califico. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, señor. Profesor. Estoy de acuerdo. Por favor, quien tenga el micrófono apagado, lo puede desactivar. El que tenga el micrófono apagado. Bueno, muy bien. O sea, yo lo tengo apagado. ¿Hay que dejarlo apagado o encendido? Lo deja ahí como desconectado, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, el día de hoy también yo pretendo darles como unas pequeñas pinceladas sobre lo que es el primer tema, ¿cierto? El primer tema. Entonces, el primer tema que vamos a ver tiene que ver como con los antecedentes de la psicología, ¿cierto? Recuerden que el curso que estamos viendo es psicología general. Entonces, vamos a ver en esta primera presentación un poco, cuando la tengan vista en pantalla me dicen para poder avanzar. Esos temas o esos antecedentes históricos y conceptuales de la psicología general. ¿Me confirman, Ya por está favor? listo en pantalla, papá. Listo, maravilloso. Eso es lo que quería verificar. Entonces, vamos a ver esos antecedentes históricos y conceptuales de la psicología general. De la psicología general. Es decir, eso que estamos viendo ahí. Entonces, recuerden que la psicología es una rama que procede de la filosofía, ¿cierto? Entonces, el primer antecedente que encontramos en la psicología es el antecedente filosófico. Ese antecedente filosófico parte de la filosofía griega con Platón y Aristóteles, cuando se preguntan por las actitudes de las personas, si son innatas o se aprenden con el tiempo. ¿Alguien sabe qué es lo innato? Nadie. Se nace con él. Que nace con él, muy bien, que nace con él. Entonces, ese es el primer antecedente que tenemos dentro de la psicología, ese antecedente filosófico. Pero para comprender ese antecedente, yo siempre hago aquí un dibujito para que ustedes me comprendan al respecto de por qué en la filosofía llegaron a esa cuestión. Para comprender eso debemos comprender básicamente la, ¿cómo se llama eso? La cosmogonía, no la cosmogonía, no la cosmovisión que tenían los filósofos. Entonces la voy a dibujar acá. Para los filósofos, el mundo era más o menos esto. El mundo era plano, ¿cierto? El mundo era plano, era como una especie de caverna, ¿cierto? Y el hombre se encontraba inmerso en ese mundo. Por favor, apaguen el micrófono. ¿Listo? El hombre se encontraba en ese mundo. Entonces, en ese mundo, el ser humano lo que hacía era, de alguna manera, percibir u observar. Y habían tres temas para trabajar dentro de la filosofía. Primero era el hombre. ¿Alguien tiene silenciar? Ya. Entonces el primero era el hombre, ¿cierto? Es decir, el que está aquí, el hombre, la naturaleza, ¿cierto? Y este conjunto redondito, bueno, redondito no, como una cuevita que hemos llamado mundo, ¿cierto? Eso es lo primero. ¿Qué es lo que hace el hombre? Comenzar a analizar, comenzar a ver. Comenzó a analizar la naturaleza, comenzó a analizar el mundo y comenzó a registrar de alguna manera todo eso que veía, de dos formas. De una manera escrita y de una manera hablada, ¿cierto? De una manera hablada, hablada. Es decir,
dialogaban entre ellos sobre eso que estaban viendo, sobre eso que estaban observando. Entonces son como los tres primeros conceptos que tiene la filosofía. La naturaleza, ¿cierto? El hombre, el mundo. Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿pero eso qué tiene que ver con la psicología? ¿Cierto? Pues resulta que llegó un momento en que el hombre le vinculó otro elemento a esto. Vamos a ver qué otro elemento es. Ya se me perdió por aquí el lapicito. El lapicito. Bueno, ese otro elemento que le va a vincular el hombre va a ser básicamente el elemento Dios, ¿cierto? El elemento Dios. Ese elemento lo va a poner el hombre de alguna manera en abstracto. Vámonos con este. Dios, ¿cierto? Dios. Entonces el hombre comenzó a descubrir que fuera de la naturaleza, el hombre y el mundo, también existía Dios. ¿De acuerdo? Entonces a eso hoy en día el Papa Francisco le llama cuaternidad. Cuaternidad. Es decir, que estos elementos deben estar perfectamente en diálogo. Perfectamente en diálogo. Deben ir de alguna manera, dialogando unos con otros. Y llegó un momento en el que el hombre se tuvo que preguntar de alguna manera, ya no solo por esos elementos, sino que el hombre comenzó a preguntarse por sí mismo. Es decir, la primer mirada que tuvo hacia afuera, de preguntarse por la naturaleza, cómo es, de dónde surgió, por el mundo, cómo es, de dónde surgió. La respuesta que encontró fue Dios, ¿cierto? Dios como creador del mundo y de la naturaleza. Comenzó a descubrirse a sí mismo. Entonces la mirada que antes era hacia afuera, ahora es hacia adentro, ¿cierto? Ya he comprendido 1, 2, 3 elementos. Ahora debo decir, bueno, ¿y yo qué? ¿Cierto? ¿Qué hago yo aquí? Todo esto que yo he descubierto como el árbol creado por Dios, el sol creado por Dios, ¿cierto? Dios que en algún momento el hombre luego dice, ingresa, rompe esa divinidad, ingresa al... No queda por fuera, sino que está dentro del conjunto del hombre, ¿cierto? Dentro del conjunto del hombre. Ese hecho que Dios ya está dentro, no fuera. Todo eso lo he comprendido. Ahora él tiene que comenzar a analizarse a sí mismo. Entonces aparece esa gran premisa socrática, es conócete a ti mismo, ¿cierto? Entonces ese conócete a ti mismo básicamente es como el inicio filosófico de la psicología. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo entonces es esa primer búsqueda del hombre para entenderse alrededor de ese conjunto. ¿Listo? Queda claro entonces cuál es el origen filosófico de la psicología. Sí, señor. Listo. ¿Alguna pregunta al respecto? Ninguna pregunta. Bueno, voy a borrar el tablero. Yo creo que nunca han visto un profesor con tablero digital, ¿o sí? ¿Ah? Bueno, tenemos entonces ya el origen desde la filosofía. Desde la filosofía. Vamos entonces a avanzar. Pues bien, eso quedó allí. El ser humano comenzó a hablar y a divagar. Entró en esa gran discusión antigua y medieval entre la fe y la razón. Y de alguna manera no logró avanzar
sentido de seguir conociéndose a sí mismo, porque tenía que seguir fundamentando eso que él había observado y eso que la fe le había regalado. Pero en el siglo XVII aparecen tres importantes pensadores: René Descartes, John Locke y Thomas Hobbes. Entonces en el siglo XVII comienza a aparecer la ciencia, y con la ciencia comienzan a aparecer las diversas ramas del saber, entre ellas la psicología, ¿cierto? Entre ellas la psicología. Eso quiere decir que de alguna manera, nosotros recibimos de esas ciencias ese saber. Entonces, al aparecer la psicología, aparece ese gran estudio que nosotros hoy tenemos tan avanzado, sobre todo a partir de Freud. Entonces, ¿qué va a decir Descartes? Descartes va a retomar el tema y va a decir que el ser humano es como una máquina de relojería. Recuerden que el siglo XVII es como el siglo de la perfección, y se van a preocupar mucho para que todo funcione muy bien. Entonces, lo que mejor le funciona a uno dentro de lo que tiene siempre es un reloj. De hecho, es lo que uno identifica si le funciona bien o no, ¿cierto? Se atrasó, se adelantó, ¿cierto? Corre el segundero, pero no corre el minutero. Entonces va a decir que el ser humano es como una máquina de relojería, que tiene unas ideas innatas, es decir, que las posee, como hemos venido diciendo desde el principio, pero que él mismo las va a ir organizando, ¿cierto? Es decir, que eso que hemos pedido del hombre, él mismo las va a ir organizando, de tal forma que eso le funcione tan bien que no quede remedio. Entonces querían buscar el hombre perfecto, ¿cierto? Por eso René Descartes habla del hombre como una máquina de relojería que va organizando esas ideas. Hobbes y Locke van a resaltar el papel de la experiencia en el conocimiento del hombre, es decir, no van a negar lo que dice René Descartes, pero van a decir, venga, la única forma de organizar esas ideas es a través de la experiencia, ¿cierto? Y de hecho, esta corriente se va a llevar hasta ahora para decir que nosotros hemos aprendido nuestros comportamientos, porque algo hemos vivido. Y si ustedes, no sé si de pronto aquí hay algún psicólogo conmigo acá, yo hablando aquí tal vez bobadas, un psicólogo nos puede apoyar. ¿Hay algún compañero que sea psicólogo? No. Bueno, entonces, de hecho, cuando uno anda del psicólogo, ¿qué es lo primero que el psicólogo le pregunta a uno? Pues que como que comience a contarle la historia, ¿cierto? Cuénteme su experiencia. Y de ahí sale como un primer análisis. Ese primer análisis entonces va a decir que el ser humano tuvo que haber organizado eso que está viviendo porque algo le aconteció. Eso no fue así nomás. Entonces, Hobbes y Locke van a resaltar ese papel de la experiencia. Luego hubo un desarrollo mucho más científico. Ese desarrollo mucho más científico va a aparecer a partir de Sigmund Freud. Sigmund Freud es un psicoanalista, entonces como psicoanalista va a analizar eso que llamamos nosotros el inconsciente. Y él va a decir, está muy bien que el ser humano tenga ideas innatas, está muy bien que el ser humano tenga experiencias, pero muchas veces él no es consciente de lo que es. Es decir, hay una parte del ser humano en ese inconsciente que hace que él tome decisiones y actúe de, de, de cierta manera. De cierta manera. ¿Qué quiere decir eso? Que Sigmund Freud va a ir más allá. Va a ir más allá. Además, porque a Freud le tocó un momento de la historia en que se estaba renegando demasiado de la religión. Sigmund Freud es uno de los críticos de la religión
y va a decir, además la religión aliena al hombre. Entonces el hombre tiene que evadir de alguna manera esa realidad que está viviendo, esa experiencia que está viviendo. Y la mejor manera es a partir del psicoanálisis. Entonces propone una serie de cosas a partir del psicoanálisis, que es como por ejemplo que la religión existe porque el ser humano, ¿cierto? El ser humano tuvo que buscarse una paternidad, y entre otras que se describen en el documento. Pero luego también en ese desarrollo científico va a aparecer otra postura y va a decir, venga, no todo es de esa manera. Hay también una fisiología. ¿Qué es una fisiología? Pues el estudio de las funciones de los diversos órganos y sistemas del cuerpo humano. Entonces va a decir, los comportamientos se deben a cómo funciona su cuerpo humano, ¿cierto? ¿Cómo lo hacían? Pues hacían una serie de experimentos, observaciones, y dependiendo de las características que cada individuo tenía, si tenía una enfermedad X o enfermedad Y, analizaban los comportamientos y veían que esos patrones de comportamiento como que eran iguales o semejantes o parecidos dentro de las mismas personalidades de ese tipo de personas, ¿cierto? Por decir algo, la gente que sufre de cáncer tiene cierto tipo de comportamientos, ¿cierto? Y eso de alguna manera es evidenciable. Uno ve que la gente que tiene enfermedades así como muy fuertes se van volviendo como demasiado fuertes también en el temperamento, sobre todo cuando ven que ya no hay nada que hacer, ¿cierto? No hay nada que hacer. Entonces, si no tienen el elemento fe, si no tienen el elemento fe, eh, puede ser que eso les afecte el temperamento demasiado fuerte. Y luego aparece ya un gran avance, que es la psicología en el siglo XX. La psicología en el siglo XX, entonces, va a tener unos avances increíbles. Además, porque ya la imprenta ha aportado demasiado, ya las comunicaciones hacen eh, que las comunicaciones hacen que la información corra más deprisa, ¿cierto? Ya hay unos estudios más elaborados, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, van a aparecer en el siglo XX autores como Bergson y el conductismo, eh, que, digámoslo así, inicia como esa serie de características que se van a denominar escuelas psicológicas. Así como hay escuelas filosóficas, también van a haber escuelas psicológicas, que van a surgir sobre todo a partir de 1960. Recuerden que después de 1960 el mundo ha dado un giro impresionante. La iglesia entró en esa dinámica también, no lo logró pues como de una manera tan avanzada como el mundo, pero 1960 marca un hito en la historia de cualquier ciencia, ¿cierto? De cualquier ciencia. Entonces la psicología se ve imbuida por esa práctica en las escuelas y negocios, y se olvidaron de los procesos mentales. Nos quedan 10 minutos, dice acá. Y se olvidaron de los procesos mentales. Entonces, esas corrientes que habían ahí, que eran los prácticos, que eran conductistas, y los teóricos, que eran los mentales, se declaran en una vuelta al conductismo. O sea, hay que volver a analizar las conductas, hay que volverlas a ver, pero a partir de las dinámicas o de los fenómenos sociales, ¿cierto? Entonces aparecen una serie de corrientes, teorías o modelos psicológicos. Yo ahí describo algunos. El estructuralismo, que es como ciencia natural, es decir, que el hombre tiene una estructura tal cual. Entonces, el estructuralismo lo que va a hacer es que coge un modelo y se lo va a aplicar a todos los seres humanos, y quien se salga de ese modelo tiene algún problema psicológico. El funcionalismo, el conductismo, el psicoanálisis, ¿cierto? La cognitiva, la humanista, todo eso son escuelas. Entonces cada una va a tener como una línea de pensamiento que está descrita allí en el documento, por las cuales van a analizar el ser humano. Recuerden que estamos en la edad de las especializaciones. Usted se fractura la uña derecha, se la quiebra, o se fractura el dedo derecho y tiene que ir al especialista del dedo derecho, ¿cierto? Se fractura el dedo izquierdo y tiene que ir al especialista ¿cierto? Del dedo izquierdo. En la psicología como que va a pasar igual. Todas esas escuelas van a tener como un punto
en el cual van a analizar desde el estructuralismo, desde el funcionalismo, desde el conductismo, desde la cognitiva, desde el psicoanálisis, desde la humanista. Por eso cuando uno participa de un análisis psicológico, uno tiene que saber también qué parte le están analizando. Yo creo que es muy complejo encontrar un psicólogo como tan completo, que le haga un análisis como tan completo. Además, porque nosotros tenemos una particularidad, que somos hombres de fe. Entonces, esos análisis a veces se ven permeados por la óptica de la fe también. Entonces, ahí entra una característica fundamental que ya veremos como en el segundo tema. Entonces, ese siglo XX se dio el auge de la psicología como ciencia, alejándose de lo religioso o de lo filosófico. Es decir, dejemos de ver todo como tan por allá, tan elevado, y concentrémonos en ese hombre. Además, porque recuerden que desde 1960 o antes, desde finales del siglo XIX, el mundo ha puesto los ojos en el hombre como el eje central de cualquier acontecimiento, ¿cierto? Por eso hablamos de que el hombre es sujeto de derechos, el hombre es poseedor de la verdad, el hombre es el autor del desarrollo, el hombre es el responsable de, ¿cierto? Entonces también es el hombre es el que hay que analizar desde todos los puntos de vista. Entonces se alejó como de la religión y comenzó a pensarse más directamente como ciencia y más directamente en el hombre. Entonces las corrientes psicológicas del siglo XXI, del 2021, van a estar como enmarcadas dentro de estas 4 características. La del psicoanálisis de Freud, la humanista existencial, que va a retomar como lo más humano del hombre y lo va a llevar a evidenciar como esa existencia que hace del hombre en el mundo, eso que llamamos existencialismo. El sistemático, del hombre como un sistema complejo que habría que analizar, como un sistema, ese es el sistemático, y la cognitiva, que es como la psicología que estudia como el pensamiento del hombre, ¿cierto? Esa es la que más se aplica como en las escuelas y colegios, la psicología cognitiva. Y para nosotros en la pastoral, yo considero que son muy importantes tener algunas pautas del psicoanálisis y la humanista, sobre todo porque recuerden que lo más humano del humano es Jesucristo, ¿cierto? Esas son como las 2 que yo siempre recomiendo. Entonces podemos finalizar diciendo que es muy importante comprender la historia del pensamiento filosófico del momento para comprender a grandes rasgos por dónde marcha la psicología. Podríamos decir que hoy en día tendríamos que hablar de una psicología de la red, ¿cierto? Porque estamos en la era de la red, de la tecnología. Entonces, yo no desconozco pues un tema de eso, no me he puesto como a la tarea de investigar, pero creo que habría que investigar esos modelos psicológicos que está creando la red, sobre todo porque en sus hijos o sus nietos o sus sobrinos, ustedes ven que están imbuidos de la dinámica de la red. Entonces ya tienen comportamientos ajenos a la casa. Y uno se encuentra, por ejemplo, los niños que están en la casa y uno ve que los adultos tienen ciertos tipos de comportamientos y los niños otros. ¿No les ha pasado eso? Y uno se pregunta, caramba, pero ¿por qué este niño es como tan diferente a los de la casa? Pues resulta que la red, o sea, la tecnología, está moldeando ese tipo de comportamiento psicológico y social que está teniendo su niño. Por eso es muy peligroso cuando los padres descuidan a los niños en el uso de sus herramientas tecnológicas, porque es allí donde ellos están pasando mayor tiempo. Antes pues uno contrataba una nana y la nana cuidaba al niño y uno sabía más o menos cómo era la nana y la nana pues se identificaba con la familia y terminaba siendo parte de la familia. Hoy en día pues lo dejan en la casa o con la hermana mayor o con la abuela y vea televisión y tenga internet, y eso es lo que está moldeando. Era mucho riesgo. Está moldeando el comportamiento psicológico de los niños, ¿cierto? Bueno, entonces a grandes rasgos, digamos que ese es como lo que les quería explicar en esta reunión. No sé si alguno tiene alguna pregunta, compañeros. Por aquí veo a Manuel de Jesús, a Eder Vega, a Buenas noches, doctor. Sí. ¿Alguno tiene alguna pregunta con respecto al tema? No, Bueno, yo por lo menos
Ah, Adelante, adelante, Carlos. No, yo, por lo menos yo, profesor, me quedó claro yo, sí, leyendo los parámetros de la temática, lo sentía, lo miraba como confuso, sí. sí, Pero sí. con esta explicación parece que se me ha esclarecido más el entendimiento de cómo llegar al cumplimiento de las actividades. Ah, vale, no. Por las actividades no se preocupen. Lea las que son muy fáciles. Yo quiero que ustedes identifiquen algunos elementos claros. ¿Cierto? Sí, El sí. primer elemento que yo quería era que ustedes vieran que la psicología no es una cosa de locos, sino que tiene un sustrato filosófico y por lo tanto trascendental o espiritual, ¿cierto? Que lo vimos ahí. Entonces, cómo el hombre comienza a pensarse, ¿cierto? De todas maneras, si alguno necesita algún encuentro personal, no es sino que me escriba un correo o al WhatsApp y con mucho gusto dedicamos Oye, una media horita. oiga, también, profe, también le decía que no será posible la presentación de las actividades en grupo. Sí, 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 si la hacen entre día dos o tres, sí, sí, dale, no hay problema. Ajá, bien, gracias, profesor. Sí, bueno, nos quedan por aquí 2 minutos y medio de esta plataforma. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, indudablemente que la psicología ha traído de sus orígenes una evolución trascendente, Sí, muy importante. Y bueno, yo, aparte de lo que tiene que ver con la psicología científica, me parece como dentro del recorrido que he hecho hasta ahora y lo que he tocado en relación con estos temas, que Freud es uno de los grandes pensadores de la psicología que ha hecho unos aportes psicoanálisis especialmente sí, dentro de la conciencia, de la ciencia de la conciencia humana. sí. Y creo que ese es uno de los personajes que más ha aportado para el desarrollo trascendente de la psicología. Sí, sobre todo en la modernidad, eso es verdad. Hay que reconocerle mucho valor a Freud. Sí. Bueno, no sé, ¿alguna otra inquietud? ¿No? Bueno, No, Bueno, profesor, solo yo creo que el cuadro que se ha desarrollado pues, nos ha dejado con una base bastante sostenidas. Ha habido claridad en la información. bueno, muy bien, yo les enviaré la grabación y la presentación, ¿de acuerdo? ¿Cómo no, profesor? Muy bien, profesor, Bueno, para muy bien. retroalimentarnos. Listo. oíste, Burgo. Si alguno necesita que lo atienda personalmente, me escribe. Esta plataforma se cierra automáticamente. Me da miedo, pues, que quieren que nos quedemos otros minuticos o cerramos. Yo había dicho que eran 40 minutos y ya acaban de cumplir. Sí, sí, es que la plataforma se cierra en 40 minutos. Sí. Entonces, les agradezco mucho. Yo les hago Bueno, muchas gracias a usted, Bueno, profesor. profesor, gracias, que tenga Oíste, feliz Burgo, noche. oíste, Burgo, que no estáis loco. Se está analizando, se está analizando. Oiga, entonces yo les envío esto mañana.